Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Álvarez, soy estudiante de Ingeniería Industrial. El día de hoy voy a presentar mi trabajo final de cálculo diferencial, en donde les voy a hablar de continuidad, derivadas y reglas básicas de derivación. Adicional, voy a acompañar esta explicación con unos ejemplos. Y ya les comento que la carrera y las materias que he visto hasta ahora y las materias que veré luego me han apoyado y sé que me van a seguir apoyando en mi desempeño actual laboral, ya que me han dado herramientas para optimizar procesos en mi actual compañía en donde me desempeño, y adicional pues me ayudarán al crecimiento laboral que estoy buscando con pues el desarrollo de esta carrera. Entonces voy a dar inicio a la explicación y espero sea de su agrado. Dar inicio con continuidad con el siguiente ejercicio. Entonces el ejercicio ya está desarrollado, pero pues les voy a explicar cómo se realizó. Entonces, primero que todo, aquí nos están preguntando si función de x es continua con x igual a 2. Entonces esto lo vamos a revisar, pero primero tenemos que recordar cuáles son las reglas de que una función sea continua, y es que primero tiene que tener una función, tiene que tener, bueno, esta tiene que ser equivalente a la función, también tiene que ser igual al límite, y estas dos deben ser iguales. Es decir, vamos a realizar la función y esta debe darnos 2. Vamos a realizar los límites y esta también nos debe dar 2. Y ya por último, estas dos deben ser iguales. Es decir, la respuesta debe ser 2, acá debe ser 2, y ya cumpliríamos con la tercera regla, que sería pues que sean iguales estas dos resultados. Entonces, bueno, para hallar la función, ¿qué empezamos a hacer? Entonces, lo que hacemos es reemplazar básicamente. Entonces, función de x, es decir, x igual a 2. Entonces, función de 2 y bajamos. Dice que 6 menos 2, porque reemplazamos esta x con el 2 a la 2. Es decir, 6 menos 4, porque 2 por 2, 4. 6 menos 4 igual a 2. Entonces acá ya diríamos que la función es 2. Ahora pasamos a los límites, tanto de la izquierda como de la derecha. Entonces, límite de función de 2, porque x igual a 2, o función de x, y acá le ponemos el 2, pero sabemos que es 2. Entonces dice, límite de 2 o límite de x, ¿no? Entonces, 2 por 3 nos daría 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, entonces acá está el 8, menos x por 2. ¿De dónde sale este 2? Entonces, este 2 y este 2 es el x, es la x de acá y la x de acá que reemplazamos. Como estos están juntos, recordemos que se multiplica. Entonces dice que 2 a la 3, 8, y que 3 menos 2 da 6. Y bajamos signos, perdón. Entonces dice que 8 menos 6, 2. Entonces acá decimos que la función, este límite, nos da 2. Hagamos ahora el otro límite. Entonces nuevamente reemplazamos la x por el 2. Entonces dice que límite de 6 menos 2 a la 2. Es decir, 6, traemos el 6. 2, x a la 2, es decir, 2 por 2. 2 a la 2, 4, 6 menos 4 nos da 2. Entonces vamos a ver si cumplimos y si esta función en efecto es o no es continua. Entonces dice que la función nos dio 2. Los límites, bueno, la función, los límites, tanto este como este, nos dio 2. Y nos están diciendo que ambos son iguales, es decir, esta función es continua. Vale aclarar, este ejemplo fue tomado de YouTube de El Profe Piensa Matemática. Ahora vamos a iniciar con las derivadas, empezando por las polinómicas. Pero antes de esto vamos a explicar un poquito en qué consisten las derivadas, y acá tenemos una muy breve definición, y es que dice: la derivada es la responsable de los cambios inmediatos en el valor de una función según sus variables. Esto quiere decir que para que los resultados de una función cambien, las derivadas deben cambiar.
Bueno, iniciaría por las reglas, pero prefiero explicarles primero con este ejemplo polinómico las reglas. Entonces tenemos en este caso 3 reglas básicas de las derivadas, en donde las reglas nos dicen que el número, cualquier función de una derivada, cualquier número, en este caso x, a, b, si es solo uno, su derivada siempre va a ser 0. Cuando se trata de una suma, siempre va a ser ese valor al elevado a la 1 igual. Entonces es el mismo número. Y en cuanto a la derivada elevada a otro número, un número elevado a otro número, la derivada de este número va a ser ese número elevado por el número que está abajo menos 1. Pero para que lo entiendan mejor, ya lo vamos a poner en este ejemplo. Entonces, esta es la función, una función polinómica. Entonces, la derivación de esta sería, entonces, la derivada de un número elevado a otro número, vamos a utilizar esta. Entonces, acá lo que hacemos es 3 por menos 5 menos 15, x. Y el numerito de arriba, menos 1, porque acá dicen que es menos 1, nos da 2. Entonces, acá cumpliríamos con la primera regla. Más, entonces, el mismo ejercicio. Dice que 2 por 2, 4. Menos 1, 1. Entonces, acá podemos poner un 1 o no ponemos simplemente nada. Y acá, la misma actividad. Entonces, sería 1 por 3, sería 3. X desaparece. O pues dejamos la X. Y más 2. Pero recordemos que la regla nos dice que la derivada de un número solito es igual a 0. Entonces aquí no hay nada. Y esta sería la derivada. Veremos las derivadas de una función trigonométrica. Entonces dice que cuando seno tiene una función, su derivada es nuevamente sería de seno, sería coseno por su derivada. En este caso, por ejemplo, dice que seno de la función 4x más 5, su derivada sería coseno de 4x más 5 por su derivada, en este caso 4. Entonces dice que la función de seno, entonces está 4x más 5 y su derivada sería 4 porque 4x por 1, 4 y 0 porque la derivada de 5 pues sería 0 como ya lo vimos en este ejemplo. Ya para finalizar, vamos a ver un ejemplo de las derivadas de una función exponencial. Está siendo la más sencilla ya que tenemos los conocimientos previos de las anteriores tipos de derivadas, que eran las funciones polinómicas y trigonométricas. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo muy sencillo en donde vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, esta fórmula nos dice que la derivada de una función exponencial es esa misma derivada por, ese mismo exponente por su derivada. En este caso, tenemos la función x3 menos 5. Entonces acá su derivada, la derivada se representa con esto, en donde nos dice que x por su derivada, que la derivada de esto sería x sería 3 y 5, pues recordemos que la derivada de un número sería 0, entonces solo quedaría 3. Para concluir con este trabajo, vamos a exponer las 3 conclusiones y las referencias de donde fueron tomados estos ejercicios. Entonces, bueno, primero, para definir la continuidad de una función, las reglas son indispensables, como vimos, para desarrollar cualquier derivada y también para hallar la continuidad. Bueno, si tiene continuidad una función, yéndonos también a la segunda conclusión, a estas debemos irnos por las reglas, ya que bien sea las reglas o también las fórmulas, como vimos en las funciones exponenciales, nos llevan a hallar dichos resultados.
También para definir una función y hallar la solución de estas deben ser puntos que se ubiquen en una gráfica. Como vemos, encontramos, por ejemplo, en el primer ejemplo, en donde hallábamos la continuidad, que era 2, que era una función que podíamos ubicar en una gráfica. Y ya un agradecimiento a en los canales de YouTube de Piensa Matematic, las matemáticas de Jalón, Susi Profe y Mate Fácil, en donde hallamos dichos ejemplos.